Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Sobre la tercera trilogía de la saga Skywalker, algo que difícilmente se puede negar es que muchas de las premisas, misterios y arcos de personajes que se plantearon en El Despertar de la Fuerza fueron completamente ignorados o bien llevados en otra dirección durante los últimos Jedi, y a pesar del regreso de J.J. Abrams al episodio 9, ciertas cosas quedaron no del todo con una respuesta. Así que esto me llevó a preguntarme qué pasaría si el episodio 8 hubiera continuado con la historia un tanto más cohesiva del episodio 7. Y con esta premisa, Masters, iniciamos un nuevo ciclo de fanfiction sobre la tercera trilogía. Pero claro, tampoco se olviden que tenemos una lista de reproducción con muchas otras historias de qué hubiera pasado si ciertos elementos de la saga de Star Wars hubieran cambiado radicalmente. De modo que, tomando como base la historia contada en El Despertar de la Fuerza, continuaremos con este episodio 8 alterno, el cual llamaremos como El Balance de la Fuerza. Y en esta cinta, para la secuencia de texto de su apertura, tendríamos la parte siguiente. Rey, la nueva esperanza de los Jedi, busca respuestas en el mundo oceánico de Ahch-To, donde el maestro Luke Skywalker ha esperado los últimos 6 años por una respuesta de la fuerza. Por su parte, Kylo Ren regresa con su maestro, el líder supremo Snoke, quien completará al fin su entrenamiento. Pero también desde las regiones desconocidas de la galaxia, los caballeros de Ren, sirvientes del lado oscuro, han sido convocados para acompañar a Ren en su camino. Mientras tanto, la general de la Resistencia, Leia Organa, no tiene el tiempo para llorar la muerte de Han Solo y dirige el plan de evacuación de la base en el planeta Dakar, pero han sido alcanzados ahí por la flota de la Primera Orden encabezada por el general Hux, quien está sediento de venganza por la destrucción de la base Starkiller. Es así que inmediatamente después tendremos la iteración del encuentro que nos dejó el final del episodio 7 cerca de un acantilado, con un Luke con su mirada perdida en el horizonte, quien se giraría para descubrir la llegada de una chica extraña, Rey. Skywalker removería su capucha para mirarla con sorpresa, y ella se aproximaría presentándole el sable que había pertenecido a su padre, el mismo sable que Ben Kenobi le había entregado en Tatooine, y con el que después había combatido a Darth Vader en Bespin para perderlo junto con su mano orgánica, cambiando ahí para siempre su destino y llevándolo a convertirse en el heredero de los Jedi, quien cargaba no solo con milenios de legados, sino también de errores. Rey, por su parte, estaba por fin frente a la leyenda, el maestro Luke Skywalker, quien había encabezado antes la victoria de la rebelión en contra del Imperio Galáctico, y ella podría darse cuenta que él la miraba con cierta compasión, como si pudiera saber y entender todo por lo que ella había pasado para encontrarlo. Entonces Luke aceptaría el sable Skywalker tomándolo con su mano mecánica y lo encendería, admirando por unos segundos la hoja de un azul pálido, y sintiendo el poder emanado del Kyber en su interior, al fin le diría: "Te he estado esperando, tardaste demasiado". Rey no sabría si se refería a ella o al sable Skywalker, pero el maestro Luke apagaría la espada y descendería, por lo que ella, claro, no tendría más remedio que seguirlo, aunque había algo en el andar del viejo Jedi que la motivaba a continuar. Pasaremos así al asedio de Dakar, donde la base de la Resistencia era bombardeada en plena evacuación, y ante la terrible batalla, muchos de los recursos se perderían arrasados por la flota de la Primera Orden, tanto naves capitales, naves cazas, municiones y personal en tierra. La general Organa lo sabía y es por eso que tenía un plan. Debían atraer el fuego hacia su nave insignia para que la Resistencia pudiera escapar en transportes compactos que difícilmente serían rastreados por la flota encabezada del general Hux, un joven general impulsivo y carente de la experiencia que Leia había acumulado en todos esos años de su liderazgo. Algo que la propia Leia lo comprobaría cuando Hux mordería el anzuelo, ya que el golpe recibido de parte de la despreciable Resistencia había sido una gran mancha en su honor. Ahora a sus ojos la escuela rebelde pagaría. Y en ese momento la enorme nave Mon Calamari de la Resistencia, donde presuntamente la general Organa dirigía la evacuación, estallaría en 1000 pedazos ante los cañones ventrales del crucero de la Primera Orden, cubriendo con ello al mismo tiempo el salto al hiperespacio de un numeroso grupo de transportes de mucho menor tamaño. Pero en ese instante, un horrorizado Poe Dameron observaría fugazmente el estallido de la nave donde todos creían que había estado la general Organa. Pero él, claro, ya tenía sus órdenes, conocía perfectamente
perfectamente el plan de Leia y sabía que de momento le tocaba ser el líder de la resistencia, por lo que Poe sabía que debía interpretar bien su papel, llorar la muerte de la líder y conducir a los sobrevivientes del grupo a un mundo del borde exterior, a Jan Kloss, un planeta predominantemente selvático donde establecerían una nueva base para continuar la lucha. Y en pleno viaje hiperespacial, después de los protocolos de cambio de mando y los respetos hacia la memoria de la general Organa, Dameron visitaría a un inconsciente Finn, quien aún era tratado en un tanque de Bacta luego de las múltiples heridas que había sufrido por el sable de Kylo Ren. Pero desde el otro lado de la galaxia, el hijo de Han Solo y Leia Organa esperaba en las tinieblas. En el centro de la cámara del Supremacy, la enorme nave ciudad capital de la Primera Orden. Llevaba años portando el nombre de Kylo Ren, tratando de negar su legado y abrazar la oscuridad, pero siempre entraba en conflicto al sentir el llamado de la luz. Por eso había vuelto con su maestro, Snoke, aquel que había aguardado pacientemente desde las regiones desconocidas para hacerse con el poder. Kylo conocía la historia secreta del Supremo Líder, puesto que se la había contado en aquella estación espacial años atrás cuando había dejado a Luke. Una estación que representaba tanto la vida como la muerte, llena de barreras transparentes hacia el espacio exterior. Aquel día había iniciado su historia como su pupilo, pero ahora el ritual estaba a punto de comenzar. Así que Kylo Ren se quitaría el casco y se arrodillaría cuando una figura alta de aspecto putrefacto y respiración jadeante se le acercaría y con un dedo frío recorrería la enorme herida que Kylo portaba en su rostro. Snoke, claro, expresaría desprecio ante esto y exclamaría: «Te presentas ante mí para completar lo que iniciaste. Una vez más has pagado el precio. Entregaste en sacrificio la muerte de alguien atado a ti. Aún así me pregunto, ¿acaso serás digno de abrazar la oscuridad sin titubeos?» Y en ese momento, 6 figuras rodearían a maestro y aprendiz en la cámara oscura. Vikrul, Cardo, Ushar, Trudgen, Kuruk y Aplek, los caballeros de Ren, quienes extenderían sus manos enguantadas hacia sus maestros y líderes. Kylo, por su parte, no estaba seguro si debía responder o no cuando Snoke continuaría: «Yo me vengué una vez de aquel que me traicionó, mi propio aprendiz. La venganza me costó convertirme en una triste sombra de lo que había sido en otra vida, en este cuerpo corrupto y destrozado. Pero no dudé y abracé la oscuridad, mi esencia. ¿Qué harás tú, muchacho?» Entonces Kylo Ren diría las palabras que había esperado decir todos esos años, desde que Snoke le había hablado de aquel ritual, de cómo verdaderamente podía convertirse en el heredero de su abuelo. «Quiero abrazar la esencia de Darth Vader para que reviva en mi carne y alcance su destino». Al escucharlo, Snoke cambiaría su expresión por sorpresa. Él sabía que aunque la conexión con la fuerza de su aprendiz era intensa, su espíritu aún era débil, pues albergaba mucha bondad en su interior. El maestro no estaba seguro de lo que pasaría, pero en su interior pensaría que siempre podría encontrar un nuevo reemplazo. Entonces Snoke también extendería sus manos y de sus dedos brotaría un torrente de rayos de la fuerza, de un tono púrpura y brillante, impactando de lleno a Kylo Ren, quien gritaría al tiempo que imágenes de un planeta selvático destellaban en su mente con una claridad abrumadora. Al mismo tiempo, los caballeros de Ren, aún con las manos extendidas, comenzarían a recitar la magia del lado oscuro. El renacimiento de Darth Vader se confirmaría cuando una respiración artificial retumbaría en la cámara, como si viniera del mismísimo inframundo de la fuerza de forma potente y oscura. En ese momento, un estremecimiento llegaría entonces al hijo de Vader. Luke Skywalker acababa de entrar al halcón milenario, y para su sorpresa, entre R2-D2 y Chewbacca evitarían que su estremecimiento lo tumbara. No hacía mucho tiempo atrás había sentido algo similar cuando a través de la fuerza había sido testigo de la muerte de su amigo Han Solo. Ahora, estando una vez más a bordo del carguero coreliano, el dolor se sentía más real. Chewbacca entonces lanzaría un gruñido, como si entendiera todo. El maestro Skywalker de pronto descendería de la nave, donde Rey daba espacio al encuentro de los amigos. Ella entonces le insistiría que tenía que ir a salvar a la Resistencia y terminar la pelea con la Primera Orden, para así de una vez por todas traer paz y justicia a la galaxia. Pero entonces Luke, con un tono sabio, le replicaría que debían de tener paciencia, que todas las cosas estaban tomando su curso y que ella necesitaba entrenamiento, puesto que aún las mayores pruebas estaban por venir.
Pero había algo en la voz de aquella chica que al maestro Skywalker le resultaba tremendamente familiar. Ella respondería entonces que ya había esperado demasiado tiempo sola en Jakku, sin saber que algún día tendría el poder para enfrentarse a la esclavización de la galaxia. Pero Luke entonces exclamaría: la verdadera esclavitud y el verdadero conflicto están dentro de uno mismo, joven rey. Acto seguido, Luke la conduciría lejos de la nave, hasta lo alto de un centro ceremonial antiguo de los Jedi, donde se encontraba un grabado en el piso de piedra representando un ser en completo balance. La luz y la oscuridad, diría el maestro Skywalker, eran parte del todo y solo en completo balance, Rey podría encontrar todas las respuestas que estaba buscando, incluida, claro, la manera de detener a la Primera Orden. Es así que maestro y nuevo aprendiz se sentarían frente a frente y con mucha dificultad Luke enseñaría a Rey lo mismo que él había aprendido en ese templo, el primer vestigio de la Orden Jedi, cómo extenderse y fundirse con la fuerza viviente para encontrar respuestas. En ese momento Rey se percibiría a sí misma como un ente incorpóreo, en una dimensión más allá sin tiempo ni espacio, pero que existía en medio de todas las cosas vivas y de la muerte misma, sintiendo a su alrededor la isla, el calor, el frío, el mar y el viento, así también como su maestro frente a ella y un enorme poder que mantenía todo en perfecto equilibrio, la fuerza misma, un poder que trataba de mostrarle algo, de revelarle un secreto. Entonces la voz de Luke le llegaría en un susurro: aquí tendremos todo el tiempo para que descubras quién eres y qué senda elegirás una vez que lo sepas, joven Padawan. Aprende de la fuerza lo que quiere enseñarte. Rey entonces vería el rostro de un hombre joven y barbudo, un caballero Jedi que nunca había visto en su vida. Pero en otro extremo del borde exterior, la resistencia llegaría finalmente al planeta de Ajan Kloss, donde Poe Dameron ultimaría la instalación de una nueva base, insistiendo claro en que los ánimos no decayeran, puesto que debían de confiar en las órdenes de la General Organa. Poe entonces desviaría todas las preguntas en relación al sacrificio de Leia, puesto que sabía que habrían espías entre ellos y que debían de aprovechar la ventaja. La general llegaría a tiempo. Él estaba seguro, por lo que debía mantener a los demás ocupados. Así que al establecer el perímetro primario, Poe se reuniría con un convaleciente Finn, quien estaba sentado sobre el suelo mirando muy confundido hacia el horizonte. El general Dameron captaría el origen de la mirada de Finn. Una polvareda se levantaba a lo lejos y se percibía el eco de un motor en la lejanía. Y a un par de kilómetros, una lanzadera de la Primera Orden descendería en el planeta selvático, y una figura ataviada de negro desembarcaría. Portaba una máscara reconstruida con un material de un bello rojo carmesí. La máscara de un temido Sith del pasado se había fundido con la suya. Vader y Ren eran uno mismo tanto en lo físico como en espíritu. Los ojos se asomaban a través de una película de un traslúcido material rojizo. El respirador artificial auxiliaba a sus heridos pulmones luego del ritual oscuro. Un ritual que también le había dado visiones sobre el futuro, trazando claramente la senda que debía de seguir, su destino. Destruiría la resistencia de un solo golpe en ese remoto planeta, tal y como había acabado con la fallida Nueva Orden Jedi de su tío. Kylo Ren era la reencarnación de Vader, así que el ahora nombrado como Darth Ren encendería su sable reconstruido y sus 6 caballeros de Ren portando sus pesadas armas lo seguirían a bordo de un speeder hacia la incipiente base de la Resistencia. Tras ellos, con un enorme deseo de venganza, lo seguirían un par de transportes terrestres, cada uno con un regimiento de Stormtroopers listos para atacar. Pero el disturbio de la fuerza de lo que sucedería no perturbaba al maestro Luke ni a su Padawan Rey, quienes aún estaban sumergidos en la fuerza viviente. La chatarrera de Jakku seguía viendo rostros que le parecían relacionados a ella. Incluso sentía que era su verdadera familia. Un cadete de un planeta de una fuerte cultura militar, pero también con un movimiento pacifista en oposición. Y una duquesa que dirigía a ese planeta. Y así una vez más vería el rostro de un caballero Jedi de antaño, barbado y de expresión suave. Uno que esta vez le hablaría. La fuerza estará contigo siempre, Rey Kenobi.
Es con esta revelación, Masters, que nos deja la primera parte del alterno episodio 8, el balance de la fuerza. Y no se pierdan el día de mañana la conclusión de este episodio 8, una historia que se las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otros fanfictions de la saga. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.